Anuncio del presidente Alberto Fernández en relación a las jubilaciones es si se trata de un ajuste o de un aumento. El presidente Alberto Fernández publicó en Twitter su visión y su crítica a los medios que hablan de ajuste. Dice, este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste. El CEPA lo explica aquí, que no te engañen. Bueno, y cita el tuit de Hernán Lester, uno de los personas, de los expertos que lidera el CEPA. Estamos para analizar este tema con Esteban Domecq, economista, consultor económico. Muy buenas tardes, Esteban, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿es aumento o ajuste? Porque sí. La interpretación, la idea de que se puede interpretar de manera tan disímil y tan opuesta la misma decisión, bueno, la Argentina tiene serios problemas con estas cuestiones. Sí, yo te diría ¿Cuál es tu análisis? Que hay una cuestión semántica de qué es ajuste y qué no. A ver. Digamos, ese es un tema, pero claramente hay un aumento, ¿no? El decreto de necesidad y urgencia del viernes da un aumento de una suma fija de 1.500 más un variable de 2,3% a todas las escalas. Sí. Como está poniendo una suma fija igual para todos, el que cobra 14.000 o el que cobra 100.000, esa suma fija se licúa. Claro. Entonces, cuando uno analiza cuál Entonces, es por un lado, si alguien quiere sostener que hubo un aumento, puede decir, bueno, efectivamente se aumentó algo, 1.500 más 2 por 3, más 2,3%. Sí, el aumento está. Ahora, por cómo se realizó el aumento, en las escalas más bajas, sobre todo en el haber mínimo, que es de 14.068, ese aumento representa un aumento de 12,97%. Claro. Cuando uno empieza a avanzar en las escalas más elevadas, ese aumento va cayendo y termina en la zona de 4%. Claro. ¿Cuánto iba a aumentar la fórmula que fue Entonces, suspendida? para ir corrigiendo semánticamente, hubo un aumento, pero si uno lo interpreta que ese mismo aumento del 2,3% más 1.500, ¿cuánto representa en relación a cada una de las escalas? Hubo solamente aumento real para la escala del salario de la jubilación mínima y no hubo aumento real. Ahí vamos al punto también de qué es real. Digamos, lo que tenemos es un aumento desproporcional. Desde la escala más baja, 12,97, casi 13, hasta 4. ¿Cuánto iban a aumentar con la fórmula de movilidad anterior que fue suspendida en diciembre? Iban a aumentar 11,56, casi 11,6. Entonces, cuando uno analiza todas las escalas, sí. Cuando uno empieza a analizar escala por escala, la única escala que está actualizándose por encima de la que era la fórmula anterior es la de mínima. Todas las demás van perdiendo. Comparativamente, entonces, Esteban, si uno va a la idea de aumento o ajuste, comparativamente respecto del ajuste que la ley fijaba de 11,6%, no es un aumento, es un ajuste. Bueno, lo que estamos viendo ahí es que cuando uno agarra todas las escalas y lo pondera por la masa de dinero, termina... ¿Qué quiere decir eso, que agarra las escalas y lo pondera por la masa de dinero? Y que uno tiene 4,3 millones de jubilados y pensionados en la mínima, después va bajando 800.000, 300.000. Entonces, claro, estos 4 millones están viendo beneficiados. Sí. Esa diferencia de casi 13% a 11,6 representan 198 pesos que le están dando de más a estos jubilados de mínima respecto de lo que hubieran, a la fórmula anterior. Claro, lo que hubieran obtenido con la fórmula anterior. Exactamente. El recorte o la no actualización promedio sobre todo el resto, que son casi 2,5 millones de jubilados, es de 4.000 pesos menos que les están dando. Cuando uno agarra toda la masa de estos recursos que yo dejo de darles en función de la fórmula anterior son unos 4.400 millones de pesos. Sí. Una parte de esos 4.400, más precisamente 926, yo estoy reinyectando en estos de haber mínimo. En la diferencia hay un ahorro fiscal de 3.500 millones. El CEPA, que es el centro que cita el presidente Alberto Fernández, habla de una diferencia de 5.500 millones. Sí, ahí hay que ver, depende cómo tomen los promedios, la masa, etcétera. Puede haber también por una diferencia desde cuándo se toman los últimos números, de cantidad de afiliados, etcétera. Pero acá lo interesante es, bueno, tenemos por un lado un ahorro porque no estoy actualizando el 11,6 y reinyecto. Y cuando uno ve el ajuste total ponderado da 9,2.
Entonces, en vez de 11,6, 9,2. 9,2 a los que no están en la escala mínima. A todos. 13 a los de mínima y después va bajando hasta los de máxima. Bien. Entonces, la pregunta es si hay un ajuste o no. Entonces, uno agarra el CEPA y dice, la inflación proyectada para este trimestre está en la zona de 8, 8,5%. Como el ajuste está en la zona de 9, 9,2%, digamos, en términos reales, toda la masa están ganando. Ahora, lo que debían recibir los jubilados en marzo, de acuerdo con la ley de 2017, no era en relación a la inflación de este trimestre, sino del trimestre del año pasado. Ahí está la clave y para que la gente entienda cómo funciona. La movilidad previsional que abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones tiene un rezago temporal de 6 meses. Claro. Y ajusta por inflación y por salarios. Esta es la modificación del 2017, pero antes sucedía lo mismo, solo que era semestral el ajuste, no trimestral, y ajustaba por salarios y recaudación. Pero ¿qué sucede? Pensemos por un segundo que hay dos vehículos que van andando en la ruta y están conectados por un resorte. Si el primero es la inflación, y acá están las jubilaciones, cuando acelera la inflación, como lo que vimos en el 2018 y 2019, tardan 6 meses las jubilaciones empezar a acelerar. Claro. En todo ese proceso, las jubilaciones pierden poder adquisitivo. Claro. Tenemos una caída en términos reales de las jubilaciones. Ahora, cuando el proceso inflacionario se detiene, empieza a desacelerar, que es lo que está sucediendo, esta fórmula termina de hacer ese catch-up, ese ajuste, y termina recompensando. Bueno, lo que hizo la suspensión de la ley de movilidad es este retorno del resorte para recomponer el poder adquisitivo, que era 11,6 contra 8,5 de inflación proyectada, ya empezaba a recomponer casi 3 puntos de la jubilación promedio, evitaron que esto haga. O sea, que esto empiece a recortarse. Entonces lo que tenemos es... Ahora, ¿por qué el CEPA, que es una institución que está pensando en los números de una manera tan precisa, deja de tener en cuenta que lo que se estaba actualizando era en relación al último trimestre del año pasado y no a este trimestre? Bueno, ahí hay tal vez una picardía técnica. Desconozco, digamos. Pero lo concreto es, 2014 acelera la inflación, las jubilaciones en términos reales, hablo de jubilaciones, pero son toda la masa previsional, retroceden 7,5%. En el 2016 sucede lo mismo, cuando acelera la inflación, en la primera parte del gobierno de Macri, retroceden 7,8%. Y el 2018-2019, con esta aceleración tan importante en la inflación, a 47 en el 18 y a 53 el año pasado, implicó que la caída sea de 19. Eso lo marca muy bien el CEPA. Ahora, en este trimestre, ese menos 19 ya se iba a recortar entre 3 y 4 puntos. Esta modificación impide que este resorte se comprima y que los jubilados empiecen a recomponer poder adquisitivo. No recomponen lo perdido hasta 2019. Exacto, iban a empezar a recomponer. De hecho, si yo agarro todo el semestre, la recomposición en función de la inflación esperada y el ajuste que tenemos pendiente, que tiene que ver con el tercer y cuarto trimestre del año pasado, ya recomponían 5 o 6%, es mucho. Eso quedó suspendido. Entonces, uno piensa, si yo defino ajuste como diferencia entre la inflación que está corriendo y cuánto estoy actualizando, no, es verdad, no hay ajuste. Si yo pienso entre lo que me tenías que haber actualizado, el derecho lo que ya perdí antes, que tenía por lo perdido y según la ley que estaba vigente, sí hay un ajuste. Y de hecho, por último, cuando vamos a la masa, que ya lo mencioné antes, yo estoy tomando 4.400 que correspondía actualizar y solo devolví 926. Hay 3.526 millones de pesos que el gobierno hizo ahorro fiscal. Entonces, desde ese punto, si yo lo miro desde las cuentas públicas, claramente es un ajuste. Ahora, hizo ahorro fiscal y lo va a aplicar, lo va a hacer rendir de una manera interesante, porque todo esto se da en el marco de una ley de emergencia y de una ley autodenominada de solidaridad. Es decir, los jubilados que están dejando de ganar, que han sido ajustados, ese dinero, ¿para qué se va a usar? Bueno, si uno se basa en las palabras del ministro de Hacienda, digamos, lo que está planteando el gobierno es que no hay más espacio para austeridad fiscal, para corrección y ajuste fiscal. Entonces, un déficit primario que terminó el año pasado en la zona de 0,44%, el avance de la reforma tributaria del 2017 y la recomposición de las jubilaciones implicaba que el arrastre para este año esté en la zona de 1,7, 1,8 de punto de partida de déficit primario, antes de intereses. Suspender la fórmula de movilidad y suspender la reforma tributaria, parte del pacto fiscal y demás, hace que eso más o menos
ahí con eso obtienen unos cuantos recursos que después de alguna manera van a reinyectar en la economía a través de bonos, a través de tarifas, a través... Desconozco, pero... Esteban, pero digo, esta idea de que no hay un ajuste, lo está viendo. Bueno, ahí está el punto. La pregunta es si ese ajuste va a ser para definir un sendero fiscal que permita obtener recursos para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Pregunta número 1. El ministro Guzmán en el Congreso dijo que no era el momento para eso, ¿no? Si uno va de vuelta a las palabras y al discurso de Martín Guzmán... Estos recursos que se están consiguiendo van a volver a la economía, pero discrecionalmente desde la política, a donde ellos consideren, tal vez vuelven o no a los jubilados, no lo sabemos, pero hoy claramente no vuelven. Digamos, habrá que ver a lo largo del año, pero en función de las palabras del ministro, no hay espacio para corrección fiscal, van a lateralizar el desequilibrio, el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir lateralizar el desequilibrio? Que esperan terminar a fin de año con un déficit similar al que empezaron. Entonces, ni más déficit, porque no tengo financiamiento ni en los mercados y tengo muy limitada la capacidad de emitir dinero, porque tengo el proceso inflacionario muy disparado, y tampoco puedo hacer una corrección fiscal porque para ellos, digamos, seguiría contrayendo en este contexto de la economía. Ahora, Esteban, si le hubieran dejado la actualización de acuerdo con cómo fijaba la ley del 11,6% a toda la masa de jubilados, eventualmente ese dinero podría haber vuelto al consumo, por ejemplo. Definitivamente. Son 3.500 millones que tendría que haber erogado. La pregunta es de dónde salen esos 3.500. Claro, la cuestión es cómo financiamos esos 3.500. El Estado se ha ahorrado en los jubilados, pero todavía tiene el ítem 3.500. La cuestión es si los usa o no. Exactamente. Pero el ministro Guzmán ha dicho que no es tiempo de ajuste, de manera que es probable que los use de alguna forma. Exactamente. Y bueno, pero quiere direccionar dónde, es decir, ha restringido de alguna manera la discrecionalidad de cada uno de los jubilados para usar su dinero, y ese margen de dinero lo ha obtenido las arcas del Estado para usarla de acuerdo con las políticas públicas que decía. Exactamente, con criterios de redistribución, con el tema de las tarifas de servicios públicos. Ahora, digamos, lo que ellos están pensando es, como yo tengo muy pocos pesos, de hecho tengo todavía déficit, cada peso lo tengo que cuidar mucho, lo que están intentando es asignarlo a los sectores donde más puedan fomentar el consumo. Te dejo una pregunta, ¿cuánto le implica en términos de poder adquisitivo a los jubilados de la mínima este ajuste que se hizo al resto de los jubilados? ¿Qué pueden comprar con eso que ganaron, esa diferencia que ganaron? Volvemos a otra preocupación, el nubarrón de las jubilaciones y del ajuste respecto a lo que la ley de emergencia, la ley de 2017 decía, y a la inflación del último trimestre. Eso sería la manera mejor para describir esta idea de que hubo un ajuste. Esteban Domecq, economista, está aquí haciendo este análisis. Esteban, te había dejado planteada una pregunta. Esta decisión del gobierno nacional de cambiar, ya apartarse de la movilidad fijada por la ley de 2017, aprobada en el Congreso, y de discrecionalmente decidir 1.500 pesos más 2,3%, ¿cuánta plata le llevó al bolsillo de quienes cobran la jubilación mínima? Y pensemos, la jubilación mínima estaba en la zona de 14.068 pesos. El ajuste que estaba contemplado con la movilidad anterior era más o menos de 1.620, 1.625 pesos. Con la actual de 1.500 más el 2,3% terminan recibiendo 1.800 pesos. 1.820 y largos. La diferencia entre las dos es más o menos de 197 pesos. 197 pesos, toda este malestar social, 197 pesos en el bolsillo. Adicionales a la movilidad anterior. Claro, la movilidad Exactamente, anterior. Solo en la mínima. En todo el resto, el promedio de recorte que hay, digamos, de no actualización conforme a la movilidad anterior, es de promedio 4.100 pesos menos que van a estar recibiendo. De 7.000 en promedio que iban a recibir adicional, 3.900 solo van a estar recibiendo, 3.900, va a estar faltando más o menos 4.000 por ahí. Ahora, Esteban, para alguien, un jubilado que recibe la jubilación mínima y dice, tengo 190 y pico pesos más en el bolsillo, ¿qué se puede comprar por ciento? No, muy poco. Digamos, como bien saben todos, los productos básicos del supermercado están muy caros. Un sachet de leche está en la zona de 50 pesos promedio. Digamos, estamos hablando de, a lo largo de todo el mes va a poder comprar 4 leches más, 3 o 4 paquetes de fideos, 2 mantecas, 3 mantecas. Digamos, la verdad es que en términos de consumo, progreso, aumento del poder adquisitivo para poder estimular el consumo, son muy pocos recursos. Uno de los comentarios incluidos en el informe del CEPAS, tan citado por el presidente Alberto Fernández para contestarle a
los medios que usan la palabra ajuste, dice que el incremento de un monto fijo en relación a la inflación, este pasaje en relación al consumo, que una mayor mejora en términos relativos para los jubilados de menores ingresos favorece aún más el consumo, el principal componente de la actividad económica. Ahora, vos decís que se trata de 4 sachets más de leche durante todo el mes. Si las jubilaciones hubieran sido pagadas de acuerdo con la movilidad anterior, en todas las escalas, sí, y todos los jubilados hubieran recibido esos 4.000 pesos más que en promedio dejaron de recibir. Exactamente. ¿Eso habría ido el consumo o esos jubilados ahorran en dólares que no se consiguen? Un jubilado que gana 20, 25.000, 30.000 y un poco más, la capacidad de ahorro que tienen es cero prácticamente. ¿Cuánto se le quitó al jubilado que gana 20.000, 30.000 pesos? Y 30.000, no tengo el número acá preciso, pero debe estar en la zona de 2.000 pesos aproximadamente. Lo hubiera consumido, 2.000 pesos, claro. Claro, es muy difícil que un jubilado, digamos, con una por debajo de 30, 40.000, digamos, tenga capacidad significativa de ahorro. Así que lo hubiera volcado el consumo. La siguiente pregunta es, si el gobierno se lo sacó al bolsillo de los jubilados, de estos jubilados que cobran más de la mínima en un promedio de 4.000 pesos por bolsillo, ¿lo va a aplicar a que el consumo se movilice de alguna manera? Y habrá que verlo. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí, entiendo que sí, porque no hay intenciones desde la política fiscal de continuar con el proceso de corrección. Habrá que ver cómo esto juega en la renegociación de la deuda, muy importante para ver si el Estado va a poder empezar a conseguir recursos para estabilizar el frente financiero. Eso es una discusión aparte. Es decir, que esos 5.000 y pico pesos según el CEPA o 3.000 y pico según tus cálculos se aplicarían al pago de distintos vencimientos. Las finanzas públicas, en definitiva. Digamos, acá tenemos un Estado que sigue gastando más de lo que ingresa, en términos primarios y con intereses mucho más. El avance de la movilidad y la reforma tributaria implicaba que iba todavía a gastar más. Entonces, por un lado hay que ver si se va a corregir el déficit fiscal en Argentina o no. Punto número uno. La segunda pregunta es cómo se va a hacer. Bueno, el ministro Guzmán dice que hasta el 2023 esa posibilidad ha quedado postergada, ¿no? Exactamente. Ahora habrá que ver, digamos, qué pasa con la reestructuración de la deuda en función de si... Pensemos en una pyme que tiene un problema que pierde dinero y va al banco porque tiene cheques rechazados y demás. Lo primero que le pide el banco es un flujo de fondos y que ese flujo de fondos mejore un rendimiento del negocio para generar capacidad de pago. Digamos, si no hay compromiso y voluntad de la política fiscal en términos de números, no de lo que digo, sino de lo que muestro, este es mi programa fiscal, este es mi programa de crecimiento, este es mi programa monetario, y están claros la consistencia y la posibilidad de cumplir con esos números, es muy difícil lograr una reestructuración de la deuda que salga bien. Ahora, Esteban, últimas 2 preguntas. La plata para subirle las jubilaciones a todos los jubilados de acuerdo con la movilidad fijada en 2017, ¿estaba en algún lado? Bueno, es parte de las finanzas públicas, digamos, de los ingresos. Pensemos que de cada 100 pesos que gasta el gobierno, antes de pagar los intereses, casi 60, 56, 57 se van al gasto previsional. Digamos, está claro que decimos, si tenemos un déficit, una parte de la plata no está. Bueno, sacamos los intereses, tenemos este déficit del año pasado de 0,44. Entonces todavía tenemos algo, digamos, de gasto que no tenemos cubierto con ingresos genuinos. La alternativa es, o voy a los mercados y obtengo financiamiento denegado porque no quieren, o emito. Entonces, hoy la alternativa que tiene el gobierno es cerrar el déficit con algo de emisión. Entonces, las 2 cuestiones que quedan aquí es esta decisión que está presentada como un aumento y como una acción solidaria obligada, toda solidaridad obligada y compulsiva no es solidaridad, en realidad es una necesidad imperiosa de ajustar porque las cuentas no cierran y es también un argumento para llevar ante el FMI, aunque se presente como un aumento y un proyecto solidario. Probablemente sí. Habrá que ver después qué quieren hacer con esta masa de recursos. Porque si es cierto que no quieren comprometer más las finanzas públicas, digamos, pero por otro lado tampoco quieren avanzar con la corrección fiscal, estos recursos que hoy obtuvieron por una actualización incompleta de los haberes previsionales, que son estos 3.500 millones de pesos, se van a tener que reasignar a partidas, ya sea tarifas, o que vuelva a los jubilados, o a los estratos más inferiores, en forma de bonos, en forma de... Está diciendo que no lo quieren ahorrar, no quieren dejar de gastarlo, sino gastarlo en otra cosa. Exactamente, pero por ahora es importante decirlo. De 4.000 que capturaron de un lado, solo devolvieron 900. Hay 3.500 que se han parado arriba de esos recursos. Podemos pensar, o es un ajuste transitorio... 4.000 que capturaron de los jubilados que no recibieron todo el aumento que tenían que recibieron el 11,6%. 900 que se aplicaron a las mínimas, extra, y el resto está ahí en las arcas del Estado. Hay que ver qué se hace con eso. Y un último detalle. Hay que ver la consistencia temporal de esta medida en términos legales.
Digamos, por acá hay jubilados que van a estar recibiendo 3, 4, 7% cuando les correspondía 11,6% después de lo que perdieron durante 2 años. Litigiosidad en camino. Claro, ya hay muchos fallos en los últimos años que han sentado precedentes, digamos, y la Corte ha fallado a favor de los jubilados. Entonces, yo tal vez estoy haciéndome de recursos hoy que después van a ir a la política en la forma que sea, que después no voy a tener, pero además voy a tener una deuda, un pasivo que va a estar creciendo que en algún momento voy a tener que afrontar, con lo cual el déficit con el que me voy a encontrar es aún más grande. Eso es un cuando aparte cuando recursos se van a la política y los ciudadanos no pueden controlar a dónde se van, se vuelve también un problema. Exactamente. Muchísimas gracias, Esteban Domecq, muy interesante, muy claro este análisis. Gracias por la muy preciso.